Estamos de vuelta con nuestro distinguido invitado, el ministro de Hacienda, el licenciado Donald Guerrero. Y vamos a hablar ahora en esta fase de la entrevista sobre la posibilidad de que en el país se vea en la necesidad de replantear el tema fiscal. ¿Qué posibilidades hay realmente de que haya una reforma fiscal o un pacto fiscal? Recuerdo perfectamente que su discurso de juramentación en el primer mandato, el presidente Medina dijo que su administración iba a estar basada en 3 grandes pactos. Pacto educativo, que está en marcha, el pacto eléctrico y el pacto fiscal, en ese orden, porque evidentemente el pacto eléctrico va a tener incidencia, ¿no?, en el pacto fiscal. Obvio, claro. Claro, bueno, el pacto es un mandato de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sí. Se firmó el pacto por la educación, el pacto eléctrico ha tenido sus tropiezos, ¿no? Cuando hay tantos sectores opinando, participando, tratando de que prevalezcan sus posiciones, pues genera dificultad porque hay intereses envueltos sobre esa mesa, ¿no? Y eso ha alargado el tiempo en el cual debió haberse ya concluido el pacto eléctrico. Hasta que no tengamos ese, no vamos a entrar en el pacto fiscal, y la realidad es que a medida que avance el tiempo y que nos acercamos a las elecciones del año 2020, es muy difícil ya con los meses, 22 meses que nos faltan para las elecciones, entrar en un proceso que sabemos de antemano que si es pacto va a ser un proceso largo. Pero cuando los intereses se interponen y se constituye un obstáculo, para eso están los gobiernos, ¿no? Para las reformas están los gobiernos. Para los pactos está la sociedad, incluyendo el gobierno. Entonces, si es pacto, tú tienes que promover el consenso, promover el acuerdo de todos y que cada quien se sienta compromisario con el pacto. En caso de que no se pueda llegar a un pacto fiscal, sí, el próximo gobierno tendrá que promover una reforma fiscal. Porque la reforma del 2012 se ha ido trabajando sobre ella. Nosotros nos hemos enfocado en esta administración, desde el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Aduanas y la Dirección de Impuestos Internos, en mejorar la capacidad de administración tributaria, porque también estaría mal nosotros irnos a una reforma y que luego como agencias recaudadoras y como ministerio no tengamos capacidad de administrar esa reforma y luego entonces se diluyen en evasión, en elusión, en fraude fiscal, y lo que estemos llamados a recaudar no lo podamos recaudar. Cada punto de evasión, elusión o fraude, o cada punto de incumplimiento en sentido general, sea por el ITEVIS de personas físicas, personas jurídicas, o por el impuesto sobre la renta, nos representa a nosotros en promedio 3.000 millones de pesos. ¿Qué ha hecho tan difícil ese pacto fiscal o el pacto eléctrico? Bueno, el pacto fiscal nos ha tocado. Nosotros no hemos tocado el pacto fiscal. Es un tema posterior al pacto eléctrico. Y el pacto eléctrico tiene las dificultades de lo que decía, es decir, de los intereses que toca, básicamente. Se ha avanzado mucho. El monseñor Agripino Núñez Collado, como coordinador, ha hecho un esfuerzo gigante, como siempre lo hace, por alcanzar un acuerdo y está pues, muy próximo. Sabes que a veces sucede que posiciones que se acuerdan en la mesa y que luego que acordamos algo en una mesa nos paramos y hay que comenzar de nuevo. Hay que comenzar de nuevo porque alguien envió una carta pidiendo tiempo para revisar el punto que dijo que estaba de acuerdo. La realidad es que lo acordado está, ¿no? Sí, pero la realidad y lo importante es que a pesar de que no hemos llegado a la firma del pacto, nosotros como gobierno estamos trabajando en línea de lo que establece el pacto como compromiso para el Estado, en términos de reducción de pérdidas en las empresas distribuidoras y el mayor compromiso que nosotros tenemos con la inversión en el sistema de distribución para disminuir pérdidas. Una vez termine la inversión en la planta de Punta Catalina, que concluye este año, pues vamos a transferir los recursos necesarios para mejorar la capacidad de disminución de pérdidas en las redes de distribución y los medidores. ¿No es muy gravoso para el gobierno el mantenimiento de la administración estatal de las 3 distribuidoras? Bueno, el modelo original, lamentablemente, por los problemas y de base que tenía el sistema, que era un modelo en el cual las empresas privadas administraban las EDE, pues colapsó por la dependencia que nosotros teníamos en ese momento
de los combustibles derivados del petróleo para generar electricidad. Esa situación cambia con la planta de Punta Catalina, entra al sistema una nueva matriz de generación, se recompone y menos del 18% va a depender de derivados del petróleo. Entonces ya en ese escenario va a haber una estabilidad de precios en la generación que permitiría a una empresa distribuidora, la pública que existe hoy o una empresa mixta, sostener en el tiempo cualquier variación en los costos de generación, porque como te digo, el grueso, más del 80% va a estar dedicada a fuentes que son o renovables o de origen de carbón o de gas. Una de las críticas que más frecuentemente se formulan al gobierno dominicano tiene que ver, y pasando a otro tema, tiene que ver con la calidad del gasto, dicen. Sí. Y que el gobierno, y que una eventual reforma fiscal o pacto fiscal tendría que revisar y tomar en consideración, antes que establecer nuevas tributaciones, tendría que reducir o mejorar la calidad de ese gasto. Mira, siempre las mejoras son siempre posibles, en cualquier escenario, en una empresa, en la casa de uno mismo, en un país, obviamente, también. Ahora, cuando se habla de calidad de gasto y se mira a la realidad de lo que está ocurriendo en República Dominicana, entonces entendemos que es mucho lo que se ha ganado y es mucho lo que podemos exhibir en términos de calidad de gasto. ¿Y cómo se exhibe? ¿Cómo nosotros lo medimos? Bueno, cantidad de niños que asisten a escuelas y que reciben la educación que se merecen, cantidad de niños que asisten a estancias infantiles, cantidad de personas que tienen acceso a un seguro de salud. Hoy en día, más del 64% de la población tiene tarjeta de seguro de salud. Tú te vas a centros de atención de primer nivel como la Plaza de la Salud y el público que tú ves en los pasillos atendiendo a un centro de salud de primer nivel es público que antes no tenía acceso a esa tarjeta de salud. Estamos hablando que hay más de 3.300.000 dominicanos que tienen tarjeta de salud de SENASA, que acuden a un centro a recibir atención médica. Eso es calidad de gasto, porque esas personas antes no tenían acceso a ese servicio. ¿Y qué porcentaje del presupuesto se dedica a esa calidad de gasto? Yo te mencionaba que el 48% del presupuesto está destinado al gasto social. El gasto social es educación y es salud. Y lo reflejan así, en términos de satisfacción, los padres y madres que manden a sus niños a las escuelas y que acuden a hospitales, que antes, recordemos lo que era un hospital público y vayamos a lo que es un hospital público, lo que está inaugurando el presidente Danilo Medina o remodelando el presidente Danilo Medina, para que vean lo que son diferencias en condiciones de tratamiento con sentido humano a esas personas. Pero además de eso, se eliminó la cuota de recuperación para que nadie tenga un obstáculo para acudir a un centro de salud a atender sus necesidades. Es decir, en términos de gasto y de calidad de gasto, nosotros pudiéramos tener espacio para mejorar, porque todo el mundo tiene espacio para mejorar, pero realmente el presidente de la República pone énfasis en que cada peso que se utiliza en términos de gasto sea bien utilizado y tenga una repercusión social. Pero estamos hablando del gasto social, el gasto en inversión. Hay que ver lo que significa la calidad de red vial que tiene República Dominicana hoy en día. Cuando usted se desplaza desde el este a Santo Domingo, o se va del este hacia Milles, o se va a Puerto Plata y por la circunvalación de Santiago, una obra que tuvo, bueno, 20 años por lo menos sin que ningún gobierno la tocara. El presidente Medina la terminó, la circunvalación de Santiago, la circunvalación de la Romana, la circunvalación de San Pedro de Macorís, la circunvalación de Baní, de Asua, que está en construcción, y la de Baní, que se iniciará en el curso de los próximos meses, según anunció el ministro de Obras Públicas. La circunvalación de Santo Domingo, que se terminó la primera y la segunda etapa, y continúa ahora la tercera etapa para empalmar con la autovía, la carretera de Samaná, ¿no? Hasta ese punto es esta próxima etapa. Pero no solamente eso, la línea 2B del metro, el teleférico. Entonces, la inversión en servicios de transporte y vialidad y en transportación que ha hecho este gobierno, en adición a la inversión en educación, la inversión en salud, en infraestructura y en condiciones de vida de los actuantes en esos sectores, médicos y maestros, es impresionante, Miguel. Realmente, el que quiera hablar de calidad de gasto puede mirar las cifras de lo que se está obteniendo en República Dominicana en términos de mejora de las condiciones de vida de esa población que recibe la presencia del gobierno con nuestro presidente permanentemente al tanto de cada una de las acciones que se toman en beneficio de esa población. En octubre,
el mes próximo el gobierno tiene que presentar el presupuesto de la República. Sí. ¿No? ¿Cuál sería el monto de ese presupuesto? Bueno, no tengo un monto porque estamos trabajando en este momento en ese proceso. Nosotros estamos caminando a un presupuesto que, igual que los presupuestos que se han presentado en esta gestión, tengan un alto sentido de responsabilidad fiscal. Si tú recuerdas, cuando el presidente asumió el gobierno, el déficit andaba alrededor del 6.9%. El gasto del gobierno como porcentaje era un 21% y bajó un 17.2%. Entonces la tendencia será la misma. La tendencia será a reducir el déficit fiscal, que viene bajando de 6.9 al 2.2 este año, y aumentar el superávit primario, porque el superávit primario es lo que nos permitirá a nosotros romper la tendencia de crecimiento, el punto de inflexión en la tasa de crecimiento de la deuda. Y ese es un objetivo que el presidente nos ha trazado y hacia el cual vamos. Entonces, la proyección para el próximo año de la reducción del déficit, ¿se llegaría a 1.5? Nosotros estamos, no te puedo dar un dato todavía, porque como te digo, estamos en este momento con la Oficina Nacional de Presupuesto trabajando en la formulación del mismo, pero sí el objetivo es bajar del 2% el déficit y aumentar el superávit primario sobre 1,5%. ¿Se necesitaría mayor inversión para lograr ese objetivo o no? No, se necesita continuar la disciplina en el gasto y mantener también el ejercicio que se está haciendo de mejora en la administración tributaria, tanto impuestos internos como aduanas, que este año las recaudaciones van creciendo sobre alrededor del 13%, un poco más del 13%. Tenemos el 99.9% de las recaudaciones estimadas para esta fecha, para el día viernes, que ya realizadas. 99.9 pues 100%, porque estamos hablando de una diferencia de 200 millones de pesos que de un día a otro se compensa, ¿no? El control del gasto que hemos tenido. Entonces, entendemos que el año próximo Impuestos Internos estará introduciendo la factura electrónica, que permitirá mantener un mejor seguimiento a toda la cadena de transacciones en la economía y fortalecerá además la capacidad de manejo de grandes datos en los sistemas de cómputos de impuestos internos para seguir reduciendo tanto la evasión, la ilusión o en sentido general el incumplimiento fiscal. Nos queda un minuto, pero yo quisiera hacerle una última pregunta. Si usted necesitara como ministro de Hacienda simplificar en pocas palabras el éxito del gobierno en el manejo de la economía, ¿qué citaría? Disciplina. Disciplina del presidente de la República y compromiso con los sectores sociales a los cuales él dedicó su discurso de campaña, tanto en el 2012 como en el 2016. El éxito del gobierno se radica en el cumplimiento de los compromisos que el presidente hizo dentro de un ambiente de disciplina y responsabilidad fiscal. Bueno, licenciado, muchísimas gracias por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Muy amable. Ha sido un placer tenerlo aquí. A todos los amigos televidentes, esperamos que hayan disfrutado del tema de esta noche y los esperamos de vuelta mañana a la hora acostumbrada. Hasta entonces.